Bien, ahora vamos a continuar estudiando la palabra de nuestro Dios. Como ya lo sabemos, el día de hoy nos corresponde estudiar el capítulo número 22 del libro de Job. La semana pasada nosotros estuvimos hablando acerca de otro de los discursos de Job. Nosotros vimos primeramente que Sofar dice que obra mal, que los malos, prácticamente como también el salmista lo repite, en realidad como la hierba verde van a ser quitados pronto, van a ser cortados pronto. Job, por su parte, dice que pues esto no es cierto, que en realidad hay muchas personas que a veces viven de una forma mala, quizás no tan mala como otros, pero ni siquiera aceptan a Dios, no creen en Dios, no le ruegan a Dios, no piden nada de Él, y sin embargo les va bien, se portan como ellos creen conveniente, y su familia crece, sus bienes crecen, su trabajo es prosperado. ¿Y qué sentido esto tiene si en realidad hay gente que no cree en Dios y de todas maneras le va bien? Así que esto vimos nosotros en las semanas pasadas, y hoy vamos a ver nosotros el discurso que ahora Elifaz, ¿ustedes se acuerdan? Elifaz es el primero que interviene en esta serie de discursos, es el primero que abre su boca y muy cordialmente le dice a Elifaz, mira, le dice a Job, mira, ojalá pudieras entender esto, no queremos herirte, somos tus amigos, chalala, chalala, pero hay puntos en las discusiones, como en todas las discusiones humanas, en la que se calientan los ánimos y ya la prudencia, la educación y todas las cosas positivas que pudieran haber en una plática se pierden, y ahora Elifaz simplemente se va a ir a la yugular, como nosotros lo conocemos, y va a hablar de Job de una forma que, pues, ya lo verán, van ustedes a desconocer un poco acerca de cómo Elifaz habla acerca de Job. Así que vayamos rápidamente a leer el capítulo 22 e iniciamos por el versículo 1. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: respondió Elifaz temanita y dijo, ¿traerá el hombre provecho a Dios? Al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. ¿Tiene contentamiento el omnipotente en que tú seas justificado, o provecho de que tú hagas perfectos tus caminos? Inicia Elifaz con este tema, ¿verdad? Pregunta, ¿traerá el hombre provecho a Dios? Es decir, si nosotros somos buenos o somos malos, ¿qué cambia, verdad, delante de Dios? Si nosotros nos portamos como obedeciendo a la ley, o nos portamos sin obedecer a la ley, ¿eso en qué le afecta a Dios? Eso es lo que pregunta Elifaz. Dice Elifaz, ¿tiene contentamiento el omnipotente en que tú seas justificado? Si tú te portas bien, ¿acaso eso va a hacer que Dios sea más Dios? ¿En que Dios sea más grande? ¿En que sea más justo, más sabio, más poderoso? Esta es una pregunta que puede ser contestada de muchas maneras y en muchas formas. Algunas, por supuesto, nos dan enseñanzas muy claras, y otras quizá a nosotros también nos haya surgido la duda en determinado momento. Si bien es cierto, mis hermanos, que nosotros nos portemos bien o mal respecto a la naturaleza de Dios no afecta en nada. Es decir, por ejemplo, si nosotros nos portamos bien, en su amor Dios sigue siendo exactamente igual, en su justicia Dios sigue siendo exactamente igual, en su misericordia sigue siendo exactamente igual, en su soberanía sigue siendo exactamente igual. Es decir, su naturaleza no se ve afectada por lo que nosotros somos. Si nosotros un día decidimos seguirle y a la mañana siguiente decidimos irnos, Dios sigue siendo Dios. En su naturaleza eso no va a cambiar. Pero esta es una pregunta que nosotros a veces nos hacemos, pero para mal, ¿verdad? A veces nos preguntamos, ¿por qué Dios quiere que vayamos a la iglesia los domingos? ¿A Dios en qué le afecta que nosotros nos reunamos o que no nos reunamos?
yo pienso que pues Dios sigue siendo el mismo, ¿verdad? Dios, ¿por qué quiere que me porte bien? Si me porto bien, pues para Dios es lo mismo. Si me porto mal, para Dios es lo mismo. ¿En qué le afecta a Él realmente que nosotros nos portemos bien o que nos portemos mal? Dice Elifaz en su discurso, pues esto es provechoso para el hombre sabio. Esto es provechoso para el hombre que hace perfectos los caminos. En la idea de Elifaz, realmente esto solamente es bueno para uno. Y en parte tiene mucha razón lo que Elifaz está haciendo, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, me empiezo a levantar temprano, voy a trabajar y hago mi trabajo lo mejor posible y de eso gano mi dinero, ¿para quién fue el beneficio? Pues para mí. Si yo me empiezo a alimentar bien, y empiezo a hacer ejercicio regularmente y empiezo a estudiar y a buscar tener una carrera, ¿de quién fue el beneficio? Pues para mí, para nadie más. Entonces, en cierta forma, Elifaz tiene razón en su razonamiento. Sin embargo, Elifaz se olvida de una parte que es muy necesario que nosotros no olvidemos acerca de este libro. Porque acuérdense ustedes cómo empezó este libro. Este libro empezó allá en la corte celestial, en la escritura que un día cualquiera, allá en la presencia de Dios, se presentaron todos los representantes de la corte celestial y entre ellos aparece Satanás. Y Satanás le pregunta al Señor, ¿de dónde vienes? De andar a la tierra y de rondar por ahí, que prácticamente eso fue una acusación, ¿verdad? Ando en la tierra porque la tierra es mía y todo lo que los hombres hacen, todo es malo y yo gobierno sobre la tierra. Básicamente es lo que está diciendo Satanás. Y Dios le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿Verdad? El punto es que Elifaz tiene toda la razón. Cuando nosotros nos ponemos a pensar detenidamente a Dios, ¿en qué le afecta la vida del ser humano? Pues uno podría como ser humano decir, pues absolutamente en nada. Dios sigue siendo Dios, seamos nosotros como nosotros seamos, ¿verdad? Pero Dios lo que contesta a esto es que Dios está viendo a su creación. Dios está viendo a los seres humanos. Para muchos, el creer en Dios es un Dios tan grande, es un Dios tan poderoso, que pensar en la vida mía o en la suya o en la de cualquier otro ser humano es una nimiedad absolutamente. A Dios no le importa nuestra vida. Y muchos en ese contexto creen en Dios, pero creen que realmente a Dios no le importa absolutamente nada la vida de sus criaturas o de su creación. Dios hizo su creación y la terminó y dijo, está todo bien padre, y se fue y continuó siendo Dios. Para muchos ese es Dios, ¿verdad? Especialmente aquellos que practican o que creen en el agnosticismo, se consideran agnósticos, eso es lo que creen. Pero la Biblia no nos revela un Dios así. La Biblia nos revela a un Dios que está interesado, a un Dios que está preocupado, especialmente un Dios que está preocupado por los que nadie se preocupa. El Señor Jesucristo, cuando viene a hablarle a las personas, especialmente en el sermón de las montañas, Él inicia hablando acerca de las bienaventuranzas. Y dice la Escritura que bienaventurados son los pobres de espíritu. Es una de las bienaventuranzas que Jesús dice. Dios no solamente se preocupa por el ser humano, Dios no solamente se preocupa por su creación, pero Dios se preocupa especialmente por aquellos que están en una pobreza espiritual, por aquellos que para mucha gente no vale, porque su vida es la vida de una prostituta, su vida es la vida de un drogadicto, la vida es la vida de una persona que no tiene valores, que no tiene educación. Pues especialmente por ellos son los que Dios dice, hey, yo estoy preocupado. Y no debería,
Y no tiene sentido para nosotros como seres humanos que Dios tenga esa preocupación, pero de hecho la palabra de Dios nos revela que Dios está preocupado por su creación. ¿Por qué? Porque Él es Dios y Él así lo ha querido. Y no necesitamos una explicación mayor acerca de eso. Pero ese es nuestro Dios. Así que Elifaz cree que a Dios nada le afecta si tú te portas bien o te portas mal. Pero Dios decide ser afectado por esas cosas. Dios decide que si eres importante, seas quien seas, Él tiene un especial cuidado sobre ti. Así que dice la Escritura luego, en el versículo 4, ¿acaso te castiga o viene a juicio contigo a causa de tu piedad? Por cierto, tu malicia es grande y tus maldades no tienen fin. Aquí vemos algo que Elifaz no puede entender. ¿Acaso te castiga? Pregunta. ¿O viene a juicio contigo a causa de tu piedad? Ya que Dios no le interesa ni siquiera si eres bueno o eres malo, tu piedad es tan insignificante que a Dios no le importa en lo más mínimo. Cuando realmente la Escritura dice todo lo contrario. ¿No has considerado a mi siervo Job? ¿Por qué consideraría a Satanás a Job? Porque en todo le temía, porque guardaba su palabra, porque era perfecto en todos sus caminos. Así que mientras para el hombre portarse bien o portarse mal es insignificante, para Dios sí lo es. Dios estaba probando a Job precisamente por causa de que era un hombre bueno. Satanás había puesto sus ojos en él a causa de que era un hombre bueno. Ya hemos platicado de esto, de cómo realmente cuando tú procuras hacer la voluntad de Dios, realmente el enemigo es que te quiere vencer. Al enemigo no le importan los clavitos que ya están doblados, le importan los que están por doblarse. Así que Elifaz no lo entendía, pero esa es la verdad. En realidad, esa era la razón por la cual Job estaba sufriendo. Y ahora, Elifaz va a proceder a acusar de cosas terribles a Job. Dice en el versículo 5, por cierto, tu malicia es grande y tus maldades no tienen fin, porque sacaste prenda a tus hermanos sin causa y despojaste de sus ropas a los desnudos. No diste de beber agua al cansado y detuviste el pan al hambriento. Pero el hombre pudiente tuvo la tierra y habitó en ella el distinguido. A las viudas enviaste vacías y los brazos de los huérfanos fueron quebrados. Por tanto, hay lazos alrededor de ti y te turba espanto repentino. Oh tinieblas, para que no veas, y abundancia de agua que te cubre. De pronto, Elifaz de la nada empieza a acusar a Job como si fuera cierto. Aquí la Escritura dice que Job era un hombre malvado. Así lo describe en el versículo 5, ¿verdad? No era un pequeño pecador, no era un pecadorcito nada más, alguien que comete pecado de vez en cuando, sino que ahora Elifaz de alguna forma lo considera que Job es un hombre malvado. Es bien increíble pensar en esto que nosotros estamos leyendo. Los amigos de Job habían venido desde lejos para tratar de consolar a Job. Habían sido sus amigos, ¿por qué? ¿Porque ellos también eran malvados? No lo creo. Yo creo que si habían sido amigos de Job es porque ellos vivían de una forma similar al menos a la de Job. Pero después de estas pláticas y después de estos encontronazos que han tenido a lo largo de todo el libro, de alguna forma ahora Job se ha convertido no en un pecadorcillo de vez en cuando, ocasional, se ha convertido en un hombre malvado. Increíble. ¿Cómo pasó esto? Ahora lo acusan de pecados serios. Dicen aquí que
como hombre rico, le había quitado a la gente hasta lo último que la gente tenía. Se había aprovechado de los pobres. Dice también que aparte de aprovecharse de los pobres, de hacer su riqueza a costilla de los pobres, a los que tenían necesidad de beber agua o de comer pan, se los había negado. Que aún se había olvidado de las viudas, de ayudar a las viudas y de ayudar a los huérfanos, que era de los mandamientos más significativos que tenía la ley de nuestro Dios. Así que está bien robarle de vez en cuando a un rico, no se va a dar cuenta, ¿verdad? Tiene muchas cosas. Si yo le quito algo a un rico, es como quitarle un pelo al que tiene una melena grandísima, ¿verdad? Pero si yo le quito algo a los pobres, es como quitarle su cabellito a un calvo, ¿verdad? Así se acusa a Job de esta manera. Se acusa de que ha sido tan malo, tan depravado, que ha hecho todas estas cosas con las viudas, con los huérfanos, se ha enriquecido a costilla de los pobres y a la gente que veía tener necesidad. Job, tan desalmado como era, nunca les había prestado o les había echado la mano, como lo decimos nosotros acá. ¿De dónde salió todo eso? Pues esa es la gran pregunta. ¿Cómo se convirtió Job en esa persona malvada? Bueno, es increíble, hermanos, y estas son cosas que pasan en la vida de nosotros también. Cuando nosotros somos buenos con la gente, nosotros somos los mejores, ¿verdad? Incluso a lo mejor ustedes como papás les pasa esto. Llévenle a su hijo 100 pesos y va a decir, ay papá, te quiero mucho. Pero el día que tú ya no le das dinero al muchacho, ay, tú ya no me quieres, ¿verdad? Todas las veces que lo ayudaste, siempre te quería. Pero el momento en que ya no le quisiste dar algo, ya el papá se volvió una persona malvada. Y así es en el trabajo, ¿verdad? Mientras tú sirves al jefe, muy bueno, ellos te van a querer, eres el mejor, véngase para acá, todos deberían de ser como él. Y el día que ya no pudiste hacer las cosas, entonces ya te volviste flojo, bueno, para nada, y por detrás te vuelves ahí. La iglesia es lo mismo. Hemos hablado a veces de estos temas, incluso aunque uno sea pecador, nosotros deberíamos de estar para ayudar a los demás. La palabra de nosotros, de Dios, dice ahí en el libro de Gálatas, si alguno de vosotros fuere sorprendido en alguna falta. ¿Eso qué quiere decir? Que de repente, como en el bosque, ¿verdad? Me salta el león y entonces yo no puedo hacer nada porque me saltó el león. Así el pecado, habla Pablo, que si alguna vez el pecado salta, como salta el león en el monte, ahí déjenlo que se lo coma el pecado al hermano. No, eso no dice la Escritura. La Escritura dice, vosotros que sois espirituales, restaurarle el espíritu del Señor. Nosotros deberíamos de ayudar aunque esa persona fuera un pecador. Pero nuestra actitud general acerca de las personas que cometen pecado es marcarlas, tacharlas, porque no son como nosotros, porque no viven la santidad como nosotros. Es como les pongo el ejemplo siempre, y es verdad. Imagínense ustedes llegar a una prostituta aquí al local de reunión, como ella es, sin disfraces, que a veces nosotros sí nos disfrazamos y lo hemos platicado varias veces, ¿verdad? Vamos a venir a la iglesia, ponte la corbata, ponte el pantalón de vestir, ponte la camisa, peínate bien, que se vea que eres cristiano. Vamos a suponer que llega una mujer de esas que le comento a la iglesia. ¿Cómo es? ¿Qué haríamos nosotros con ella? Le diríamos bienvenida. Qué bueno que está usted por acá. Quizá a lo mejor nos dijéramos, hazte para acá porque, vente mi hijo para acá porque no vaya a tener algo la señora esa, ¿verdad? Ahí le encargo por favor que cuando venga a la iglesia usted sea respetuosa y se vista acá con una bufanda hasta acá, hasta las cejas, porque eso debe de ser.
confiaríamos nosotros en una persona así? Bueno, en este punto que nosotros estamos leyendo en la Escritura, Elifaz de alguna forma sacó que Job estaba pecando, y que como Job estaba pecando con cosas tan horribles, le estaba sucediendo todas estas cosas. Lo que hace nuestra mente para tratar de justificar cosas que nosotros deberíamos simplemente decir, pues no lo sé, ¿verdad? Hay veces que nosotros deberíamos simplemente decir, no sé, esto por qué, no sé, esto por qué pasa. Pero a veces en vez de pensar en decir, no sé por qué, queremos justificarlo afectando a una persona. No tratamos de entender a la persona, no tratamos de ayudar a la persona, de tener misericordia de esa persona. La persona está destruida y nosotros queremos ver si todavía queda algo en pie para terminar de destruir a esa persona. Y Elifaz, después de junto con sus amigos, no haber podido contestar correctamente a lo que Job estaba viviendo, ahora de algún lugar de su imaginación está inventando pecados que son mentiras. Todos sabemos de aquí que son mentiras acerca de Job. Y Job es acusado ahora por este hombre que alguna vez fue elegante en su forma de hablar, educado, cortés en su forma de hablar, ahora que no ha podido con él, está decidido a utilizar las peores herramientas para ver si todavía queda algo de integridad de Job, derrumbarle lo último que queda acerca de Job. Dice el versículo 12: ¿no está Dios en la altura de los cielos? Mira lo encumbrado de las estrellas, cuán elevadas están. Y dirás tú, ¿qué sabe Dios? ¿Cómo juzgará a través de la oscuridad? Las nubes le rodearon y no ve, y por el circuito del cielo se pasea. ¿Quieres tú seguir la senda antigua que pisaron los hombres perversos, los cuales fueron contados antes del tiempo, cuyo fundamento fue como un río derramado? Decían a Dios, apártate de nosotros, y que les había hecho el omnipotente, les había colmado de bienes sus casas, pero sea el consejo de ellos lejos de mí. Verán los justos y se gozarán, y el inocente los escarnecerá diciendo, fueron destruidos nuestros adversarios, y el fuego consumió lo que de ellos quedó. Vuelve ahora en amistad con él, y tendrás paz, y por ello te vendrás bien. Toma ahora la ley de su boca, y pon sus palabras en tu corazón. Fíjense, hermanos, ahora va todavía en un tono más profundo. Dice aquí, Dios te está viendo, aunque tú trates de esconder de Él, Él te está viendo, aunque tú digas Dios está allá lejos, está escondido, Dios lo sabe todo. Dice, y así han dicho los malvados siempre. Dios no sabe, Dios no se da cuenta, Dios no es. En este punto, pues nosotros tenemos que darle la razón a Elifaz. Eso es verdad. El problema es que a veces utilizamos la verdad mezclada con poquita mentira. No es el caso de Elifaz. Dios te está viendo. Y eso es algo que nosotros sabemos ahora, ¿verdad? Dios lo ve todo, Dios lo sabe todo. No hay que ocultarnos nada. No podemos ocultar nada nosotros de Dios. Dios todo lo sabe. La gente que dice, no, Dios no se da cuenta. No, sí, Dios sí se da cuenta. Dios lo sabe. De Dios nosotros no podemos ocultar nada. Esto es cierto. Pero realmente tenemos que saber usar esta parte, ¿verdad? Yo les puedo decir a ustedes igual, como dijo Elifaz, hermanos, Dios todo lo sabe, pero tú lo acabas de decir. ¿Quién es el que todo lo sabe? Dios. Yo lo sé todo, pero no lo sé todo. Aquí yo puedo verlos a ustedes y decir, ay, mira, qué bonito matrimonio son. Ah, mira, qué buenos hijos tienen. ¿Por qué?
que yo me puedo engañar. O igualmente, a veces yo puedo ver a alguien que se está durmiendo en el culto y puedo decir, hombre, qué pecador es. El pecador es lo peor, no tiene respeto por las cosas de Dios. Pero lo que yo no sé es que a lo mejor esa persona vino a la iglesia después de trabajar 24 horas y dijo, yo quiero cumplir con Dios, y es verdad que el cuerpo no le permite estar bien en el culto. O a lo mejor es una persona que viene enferma y trae fiebre alta y ya lo que quiere es cerrar los ojos para que no le dé la cabeza o algo así. Pero yo digo, se está durmiendo, es un pecado. Pero eso yo como lo sé. Yo acabo de decir es lo que es verdad. Dios todo lo sabe. A Él nosotros no hay engaño. Y si como está diciendo, de veras que yo no pequé, ¿qué necesidad tengo yo de andarle inventando pecados a Job? Si lo hubiera visto que lo hizo, bueno, pues nadie me lo contó. Pero este hombre de veras que está inventándole pecados a Job. Ahora, Elifaz empieza a hablar de una religión donde tú te portas bien y te va bien, que es justamente lo que hace Satanás al principio. Satanás le dice a Dios, específicamente sobre Job, ¿acaso teme Job a Dios de balde? O sea, ¿le sirve de a gratis? Y en realidad en ese tiempo, y en este tiempo todavía, hay mucha gente que sirve a Dios por conveniencia. Es verdad. Aquí miren lo que dice la Escritura en el versículo 21: vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. O sea, es una relación de ganar. Dios, me porto bien y tú te portas bien conmigo. ¿Cómo ves? Hagamos ese trato, Señor. Si yo me porto bien, tú te portas bien. ¿Te parece? Si te parece, vamos a tener este trato. Hermanos, es un peligro muy grande. Esto es algo que la gente a través del tiempo ha creído. Cree en hacerle favores a los dioses para que los dioses de vuelta les hagan un favor. El sistema de sacrificios que se hacía antes para la lluvia, vamos a presentar una ofrenda al Dios de la lluvia, aquí está nuestra ofrenda, y entonces tú nos mandas lluvia. Tenemos que sacrificar a una virgen, no le hacen. Entonces lo hacemos, pero entonces nos portamos bien contigo y tú te portas bien con nosotros. Yo les pregunto, ¿esa es la religión que nosotros profesamos? Porque también a veces así le hacemos con Dios, ¿verdad? He escuchado, a lo mejor puede sonar exagerado, pero no lo es de verdad, cientos de casos de gente que dice, Señor, si tú sanas a mi hijo, si tú me sanas, si tú me ayudas a conseguir el trabajo, si tú, y es una condición con Dios, entonces yo te voy a servir. ¿No le ha pasado así? ¿O será usted acaso alguno de ellos? Señor, si tú, entonces yo. Es una condición, es una cláusula condicional. Si Dios se porta bien con nosotros, entonces nosotros nos portamos bien con Él. Y esa es la religión que muchos practican, que muchos creen, en el que para que te vaya bien tienes que portar bien. Hoy las religiones modernas dicen, haga pacto con Dios, traiga una ofrenda de $5,000 y va a ver usted cómo Dios lo va a bendecir. Si tú te portas bien, Dios se porta bien contigo. Y esto no es cierto. Esto es algo que nosotros tenemos que tener cuidado, hermanos. Porque no es una relación de el esclavo y amo, ¿verdad? No es una relación de el genio y la lámpara maravillosa. Yo le soplo ahí la lamparita y entonces sale el genio y me concede un deseo de acuerdo a lo que yo pida. Preguntaba el diablo acerca de Job, si acaso Job le servía a Dios de balde. Y
Y así es. Job le servía a Dios no porque Dios le diera, no porque Dios le llenara de bendiciones, le servía porque le amaba. Simplemente por eso. Nosotros, hermanos, ¿por qué le servimos a Dios? Vamos a estar con Dios en las buenas, nada más. Cuando vengan las malas, nos apartamos de Dios. Vamos a estar con Dios cuando nos vengan bienes, y cuando nos vengan males, entonces nos vamos a apartar de Dios. Nuestra religión que nosotros practicamos está relacionada solamente con mientras Dios me bendiga, yo voy a estar con Él. ¿O cómo es nuestra relación con Dios? Les exhorto a que realmente nuestra relación con Dios tenga más que ver con una relación que sabemos quién es Él, que Él es nuestro Dios, que nos ama incondicionalmente, y que es un Dios que tiene el control pleno de nuestra vida, y que su voluntad para con nosotros es buena, y que pase lo que pase, nosotros estamos del lado de Dios porque le conocemos, porque sabemos quién es Él. Sigue diciendo Elifaz en este pasaje, dice: si te volvieras al Omnipotente, versículo 23, serás edificado, alejarás de tu tienda la aflicción, tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyos oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa, y tendrás plata en abundancia, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente, y alzarás a Dios tu rostro, orarás a Él, y Él te dirá, y tú pagarás tus votos. Determinarás a sí mismo una cosa, y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Cuando fueren abatidos dirás tú: enaltecimiento habrá, y Dios salvará al humilde de ojos. Él libertará al inocente, y por la limpieza de tus manos será librado. Vemos nosotros ahora otros conceptos equivocados que Elifaz tenía. Le dice Elifaz en el versículo 23: si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Es decir, si tú te arrepientes, te va a ir bien. A veces aquí hemos cometido el error, ¿verdad? Hemos cometido el error. Bautízate para que tu hija se te cure. Bautízate para que encuentres trabajo. Bautízate para que ya tu familia esté bien. ¿Es cierto? ¿Para eso es el bautismo? Arrepiéntete. No, hermano. Al contrario, nosotros sabemos que los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Así dice la palabra. Pero a veces nos dejamos engañar por cosas que la palabra de Dios nos dice. Y Elifaz dice estas cosas: si tú te arrepientes, entonces te va a pasar esto. Si tú te arrepientes, entonces va a ser esto y esto y esto. Hermanos, nosotros tenemos el mayor ejemplo de esto: nuestro Señor Jesucristo. Él fue bueno en todos los sentidos. No ha habido jamás un hombre como Él, que todo, como dijeron los que llegaron a ver a nuestro Señor Jesucristo, todo lo hiciera bien. Y sin embargo, en Isaías capítulo 53, nosotros escuchamos de Jesús, a pesar de todo esto que acabo de declarar, Jesús era un varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿No es cierto? ¿No dice así la palabra de Dios? Claro que dice así. La Biblia así nos revela a este Jesús, un hombre que fue bueno y perfecto en todos los sentidos. Entonces, ¿dónde está eso que Elifaz predica? Que si tú te portas bien, te va a ir bien. ¿Dónde está eso que si tú sirves a Dios, Él te va a servir a ti? Que si tú te arrepientes, Él te va a llenar de oro y te va a llenar de riqueza y va a afirmar todos tus pensamientos. ¿Por qué no fue así con Jesús? ¿Por qué no ha sido así con muchos hermanos nuestros? ¿Por qué no era así con Job? Eso es lo que Job no podía entender. Nuestra religión dice esto, pero Job dice: no, yo no sé qué está pasando, pero no está funcionando conmigo. No es así.
Y esto necesariamente tiene que llevarnos a nosotros a tratar de entender esto. Nosotros en este punto lo vamos manejando, vamos viendo, entendiendo, ya se nos reveló desde el principio por qué pasaron estas cosas, por qué hicieron estas cosas así, y vamos entendiendo un poquito de cómo es el juego realmente, del bien y del mal, del dolor y el sufrimiento que se puede aplicar en nuestra vida. Vamos entendiéndolo de un modo u otro, pero a veces la gente lo hace ver de un modo tan simplista. El otro día escribía yo acerca del sufrimiento que muchas personas tienen dentro de las iglesias, de cómo las iglesias a veces abusan de las personas psicológicamente, abusan de las personas físicamente, económicamente, y explicaba que cambios hay que hacer dentro de la iglesia para que esto no ocurra. Y alguien rápidamente contestó: no, yo pienso que si a esas personas les pasa así es porque Dios no está en su corazón, porque no conocen la verdad y deben de conocer la verdad para que eso no les pase. Y desde que se acabó de leer todo lo que escribió ese rato, porque somos bien rápidos para condenar a la gente. La gente sufre porque se lo merece. No puede existir en nuestra mente el sufrimiento sin que te hayas portado mal. Son cosas que no sé si sea un mecanismo de defensa, si sea la religión que opera en nosotros, o cómo esté exactamente la cosa, pero batallamos para entender que la gente puede sufrir por razones que nosotros conocemos, y batallamos mucho más para ponernos en los zapatos de la persona. Hasta que nos pasa a nosotros decimos: sí, es cierto, yo no hice nada malo y estoy sufriendo. Hasta que estás tú ahí es que te das cuenta que a veces la gente sufre sin merecerlo sufrir. Pero bueno, vamos a seguir adelante en el estudio de la palabra de nuestro Dios, y vamos a seguir conociendo más acerca de este tema del bien y el mal, y el dolor y el sufrimiento en la vida del hombre a través de una solución bíblica, que es lo que estamos estudiando a partir del libro de Dios. Que Dios los bendiga. Esa es la lección de esta noche.